O sea, empezar la entrevista preguntando de tu nombre, sitio y fecha de nacimiento. bueno, yo soy Héctor Castillo Bertier, nací en la Ciudad de México el 4 de octubre de 1954. Y Héctor, ¿tú podrías hablar un poco de su padre, su nombre, qué hacían, un trabajo? Sí, mi familia tiene más o menos como 4 o 5 generaciones en México y era gente del campo que llegó a la ciudad en 1850 más o menos y se estableció en una de las colonias más antiguas, de hecho lo que fue la primera colonia española en México, y que fue una zona que se fue deteriorando mucho con el tiempo, se volvió una zona muy, muy pobre, muy marginal, con muchos problemas internos. Y cuando yo nací en esta zona, mi papá era doctor, era médico, y vivíamos en una de las zonas de mayor delincuencia, mayor violencia. Eran grandes casonas viejas que habían sido abandonadas por la gente rica, que se habían mudado, y muchos de los migrantes pobres del país se habían ido a vivir a estas zonas. Entonces era una zona muy, muy deteriorada cuando yo nací en esta zona. El viejo barrio de la Merced se llama. Ah, sí. ¿Y el nombre de su padre y de su madre? Mi papá era igual que yo, Héctor, Héctor Castillo. Mi mamá era Concepción Bertier. Los dos eran médicos, se conocieron en la escuela de medicina y después de ver lo que era el trabajo de un médico decidí que yo no quería ser médico. Sí, porque era un trabajo muy, muy sacrificado, o sea, tenían que estar saliendo a medianoche. Y como trabajaban generalmente con comunidades pues pobres de la zona, entonces a veces la gente no les pagaba, a veces les regalaban una gallina o les daban un conejo, en fin. Entonces, en mi casa tenía que haber conejos, gallinas, en fin, ¿no? Pero era un ambiente agradable, debo decirlo, pero era una vida muy, muy sacrificada, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes más hermanos y hermanas? Tengo una hermana 7 años más pequeña que yo, que terminando su educación se mudó y se fue a vivir al sur del país, al estado de Yucatán, que es muy, muy bonito, ¿no? Pero también coincidió que mis padres tuvieron un accidente automovilístico cuando yo tenía más o menos como 20 años, estaba en la universidad, y en el accidente falleció mi mamá y un poco después falleció mi papá. Entonces me tuve que quedar a cargo de una hermana de 13 años, más la vieja casa con las nanas que habían estado con nosotros durante 30 años y esto. Y pues así tuve que terminar mi carrera y así tuve que empezar a tomar como el control de mi vida, un poco antes de lo que hubiera yo esperado, ¿no? Sí. Vamos a volver un poco en el tiempo. ¿Tú te acuerdas de tu casa, de su infancia? ¿Podrías describirla? Hay dos casas que recuerdo. O sea, la casa donde viví los primeros 5 años era la casa de mis bisabuelos, que era una casa muy, muy vieja, con pisos muy altos, todo de fierro, y en medio de un barrio, que era el barrio de la Merced, un barrio muy, muy, muy fuerte. O sea, había una zona de prostitución a una cuadra. Estaba el barrio de los teporochos, los borrachos, pues, que estaban dormidos en el piso enfrente, ¿no? Hay muchos rateros. Mi abuela, cuando me decían, acompaña a tu abuela a que salga, ¿no? Mi abuela llevaba su cartera en la mano e iba saludando a los rateros y le decía, mira, Nicolás, hoy no te vas a llevar el dinero. Entonces,
los rateros le decían, ay, Chabelita, no me diga eso, ¿no? Porque ella conocía muy bien a todo el barrio, había nacido ahí ella, ¿no? Entonces yo estuve ahí como hasta los 5 años y luego nos mudamos un poco más alejado, no tan alejado como a 5 minutos, y era un barrio que se estaba construyendo, un barrio también popular, que fue realmente ahí mi origen, con todos mis amigos de la infancia, que todavía sigo frecuentando, que sigo viendo, y que era la colonia Lorenzo Boturini. Ahí fue mi barrio, ahí me asenté y ahí pues descubrí la calle, ¿no? Aprendí a estar en la calle. Y Héctor, en su niñez, ¿qué juegos, qué juguetes Unión en México hacía? Pues mira, había dos tipos, digamos, de juguetes, ¿no? O sea, unos eran los juguetes que la televisión en aquel tiempo te empezaba a vender y que eran como de uso individual. Lo que tú quieras, unos soldados o un carro o lo que fuera. Y los otros eran los juegos colectivos con los muchachos, que esos eran más divertidos. De las cosas que nos gustaban, por ejemplo, eran las llantas, las grandes llantas de camión, esas que son enormes, ¿no? Entonces, nos gustaba sentarnos en medio de la llanta y rodar. Eso era muy divertido. Acaba uno negro, todo negro, pero eso era divertido. Otros eran un pedazo de madera, que era el tronco, y con 2 esquinas. Entonces tú le pegabas en un lado y brincaba el tronco y pegabas, ¿no? Entonces había que correr a ver quién ganaba el tronco, ¿no? El juego de los quemados, ese era buenísimo, que es con una pelota y a darte de bolazos, ¿no? Entonces, había toda una serie de juegos que se practicaban mucho en las calles. Y recuerdo mucho lo de los juegos por las calles, porque las calles eran los espacios que usábamos para jugar, ¿no? Fútbol, voleibol, lo que fuera, o todas estas cosas, pero era en las calles, ¿no? Y eran en las calles porque no había parques. Sí, Claro, no había parques. no había parques. Entonces, eran colonias que no estaban pensadas con parques, con espacios, con áreas verdes, ¿no? Incluso, recuerdo al principio la colonia en donde nosotros vivíamos era una plancha de cemento, o sea, no tenía árboles, no estaba pensada con árboles. Y una de las primeras cosas que hicimos cuando teníamos como 14, 15 años, fuimos a pedir un permiso para romper parte de la banqueta y empezar a sembrar árboles. Entonces todo el grupo de jóvenes que estábamos ahí en la colonia, fuimos los primeros que empezamos a sembrar árboles. Ahora ya son árboles que tienen 30 años, ¿no? Y ya son grandes, ¿no? Pero hicimos la primera, ahora veo que hicimos la primera campaña de reforestación ahí en esa zona, ¿no? Porque no era una colonia pensada para que tuviera árboles. ¿Y tu amigo, tu grupo de niños, tú mantienes contacto con ellos? Mantengo contacto con ellos. En la zona donde yo vivía era una zona, como te digo, popular. Entonces, fuimos muy pocos. Estoy hablando de dos personas que logramos llegar a la universidad. Y los otros, había dos grupos muy importantes. Unos, los que se dedicaron a los negocios delictivos, a la venta de drogas o alguna especie de criminalidad, y otros que eran los policías, ¿no? Y a veces pasaban de un lado a otro, ¿no? Entonces, sí, tuvimos muchos amigos que se incorporaron a la policía, muchos amigos que se incorporaron también a las actividades delictivas. Por supuesto, muchos han muerto, muchísimos de los viejos amigos que tenía han muerto en diversas condiciones. Y los que han sobrevivido, que han ido mudando poco a poco su actividad,
sigo viéndolos, o sea, tengo de mis viejos amigos que tenemos literalmente 50 años de conocernos, ¿no? O sea, desde que teníamos 1 o 2 años de edad y los sigo frecuentando y nos seguimos viendo y sus hijos son amigos de mis hijos, etcétera, ¿no? Y Héctor, en la Ciudad de México en los años 50, 60, ¿es muy distinta de hoy? Totalmente. Era una ciudad totalmente distinta. Yo recuerdo cuando era niño que enfrente de la casa donde vivíamos nosotros vivía uno de mis mejores amigos, el Prieto le decíamos. Y le decíamos el Prieto y era rubio, ¿no? Y toda su familia eran rubios. Y su papá era policía. Y lo saludamos muy bien a su papá. Pero el 22 de noviembre mi papá nos llevaba a mí y a todos mis amigos a ir a visitar a los policías que estaban en los cruceros de automóviles y él les llevaba regalos, les llevaba una botella de vino o una bufanda o alguna cosa. A todos los policías que estaban alrededor se acostumbraba a celebrar el Día del Policía, ¿me entiendes? 22 de noviembre. El 22 de noviembre era el Día del Policía y era el día en que la comunidad le demostraba su afecto a los policías, y les agradecía que estuvieran en la colonia vigilando, en fin, etc. Y en los cuadernitos de iluminar y todo esto había un policía que se llamaba el policía urbano, ¿no? Urbano el policía. Entonces, te enseñaba todo lo que hacía la policía en beneficio de la comunidad. Y esto yo aprendí que esto era como una parte lógica, ¿no? de la relación entre el policía o el soldado, la comunidad. Esto era, en mi tiempo de niño, así lo sentía yo. Cuando estaba yo en la preparatoria, que es más o menos como en el año 14, digamos así, después de la secundaria en preparatoria. Una vez venía yo, en 1970 más o menos, venía de regreso a mi casa y una patrulla de policía me detuvo, me subió a la patrulla, me quitaron el anillo que me había dado mi abuela, me quitaron una medalla que la tenía desde hacía mucho tiempo, me quitaron mi chamarra, me quitaron mis botas, me quitaron el dinero, el reloj, una patrulla de policía. Y me apuntaron con un revólver y me dijeron que no volteara, que no se me ocurriera tomar las placas de la patrulla, porque ya sabían quién era y me iban a matar. Y me dejaron abandonado en una calle abandonada. Entonces, cuando yo regresé a mi casa y le platiqué a mi papá, fuimos a la policía a poner una queja contra esta patrulla, porque eran uniformados de la policía. Y entonces lo único que recibimos por comentario fue, si no tiene las placas no podemos hacer nada. Y seguramente eran unos delincuentes disfrazados de patrulla. Y no es cierto. Las patrullas acostumbraban a robar a los habitantes y abusaban de su poder. O sea, en mis épocas de juventud, la policía había mudado totalmente este carácter urbano, civilizado, de convivencia, y se habían vuelto un nido de ratas y de delincuentes corruptos, secuestradores, asesinos. Entonces, me tardó mucho tiempo en que se me quitara el miedo de acercarme a la policía, ¿no? En volver a poder ver a un policía a los ojos. Tenía miedo, o sea, muchísimos años tuve miedo de la policía y traté de hacerme a un lado de todo lo que tuviera que ver con esto. Y curiosamente, en el trabajo que he desarrollado ahora, he tenido que volver a enfrentarme a la policía, pero con otros mecanismos, ¿no? Sí. Pero sí, la ciudad de 1950 a la fecha se mudó, se cambió, se transformó, se empobreció,
se volvió muy sucia, se volvió muy violenta, se volvió una ciudad que no merecemos, ¿no? Y Héctor, vamos a hablar un poquito sobre la escuela. ¿Tú empiezas en la escuela en el propio barrio? Yo empecé en la escuela, no en el propio barrio, empecé en la escuela en la que había estudiado mi papá y mis tíos y toda la familia, digámoslo así, que era una escuela católica, una escuela de hermanos maristas. Y empecé a ir a esta escuela durante los 6 años de primaria, los 3 de secundaria y los 3 de preparatoria. Ah, sí. Sí, ¿Cómo se llama? es el Centro Universitario México. Y lo más curioso es que, digo, años después, cuando ya estaba yo estudiando la carrera, encontré que los maristas, igual que los jesuitas, estaban trabajando cuestiones de teoría de esta teoría de la liberación, ¿no? Ah, sí, sí. La teología de la liberación. Entonces, hicimos mucho trabajo durante todo este tiempo en comunidades rurales. Acostumbrábamos ir cada año a visitar comunidades rurales para hacer trabajo comunitario. Escarbar zanjas, poner tuberías, electricidad y todo esto. Era un trabajo que era adicional, digamos, a la cuestión escolar, ¿no? Pero bueno, la escuela era una escuela buena, no era una escuela de barrio, era una escuela formal, bien hecha, ¿no? Pero marista, ¿no? Religiosa. ¿Tú tienes una anécdota, Pues mira, mi papá era lo más antirreligioso que se puede decir, o sea, no. Había estudiado también él con maristas, pero la iglesia la mantenía siempre a un lado. Entonces nunca íbamos a misa, ¿no? Jamás. Mi mamá sí, mi mamá iba a la iglesia, a los santos y todo lo demás, tenía su pequeño altar en la casa y todo lo demás. Pero mi papá no, entonces jamás fuimos a misa regularmente ni a cumplir con todas estas cosas. Pero todos los lunes en la escuela yo tenía que confesarme, porque teníamos que comulgar, todos los lunes teníamos que comulgar, porque llegábamos a la clase de religión en la mañana. Entonces cuando el padre que empezó a ver que llegaban los lunes y le decía, ¿y qué pecados tienes? Ay, padre, pues tengo un pecado mortal porque no fui a misa, era un pecado mortal no haber ido a misa. Entonces, bueno, ya decía, bueno, rezas 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías y ya, ¿no? Pero era lunes tras lunes, tras lunes, tras lunes. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú ya no vas a poder comulgar. Dice, estás excomulgado porque nunca vas a misa, me dijo. Entonces, cuando yo llegué con mi papá, le dije, oye, ya no me dan oportunidad de comulgar. Le dije, me dijeron que estaba excomulgado porque nunca voy a misa. Y entonces mi mamá dijo, ay, Dios santo, no, hay que ir a hablar con los maestros para que te perdonen. Y mi papá me dijo, ya no vuelvas a comulgar nunca más en la vida. El resultado es que no pasó nada, ¿no? Pero entendí que en la religión, digamos, hay como dos situaciones. Una, lo que es las tradiciones formales de la iglesia que tienen un sentido, y la otra es sentir la religión como parte de tu vida sin que tenga que convertirse en hábitos pues no sé, rituales, ¿no? De comulgar y confesarte y el pecado mortal, y no, como que aprendes a discernir en lo que es el bien y es el mal sin tener que meterte en ritualismos, ¿no? Y Héctor, ¿hay una persona que ha sido muy marcante en tu niñez o su juventud? Pues mira, yo creo que ha habido, no una, sino varias personas. Una de ellas era mi papá, porque era una gente muy fuerte, muy recia, ¿no? Muy directa, que siempre me decía, no importa lo que hagas, o sea, cualquier cosa que hagas, cuando la empieces, termínala, ¿no? O sea, no dejes a la mitad del asunto, ¿no? Y al mismo tiempo me decía, ¿sabes qué?
trata de que aunque sea que estés barriendo un pedazo de calle, que sea el pedazo mejor barrido, o sea, lávalo bien, haz bien las cosas que tienes que hacer. Eso para mí me parece que fue muy importante. Y una segunda persona es un tío mío, que era piloto de helicópteros. Entonces yo lo admiraba muchísimo, ¿no? Por todo el equipo que usaba y todo. Entonces, el par de ocasiones que pude acompañarlo, ¿no? Siempre fue como aprender a ver la realidad desde una perspectiva muy distinta, muy compleja, porque al mismo tiempo todo estaba lleno de botones y palancas y controles, ¿no? Y entonces, el haberme dado la confianza de sentarme junto, de llevarme, de explicarme, ¿no? De ver la misma ciudad desde una perspectiva distinta, aunque fueron muy contadas las ocasiones, fueron muy importantes para mí porque vi que no todo eran a nivel de tierra y todo eran policías corruptos y que se podían ver otras cosas desde distintos ángulos que requerían de un ejercicio profesional muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos personas, o sea, mi padre con las indicaciones y mi tío con esa especie como de sueños, ¿no? Siempre marcaron así alguna parte de mi orientación, ¿no? Sí. Y Héctor, después tú vas para la universidad. ¿Qué carrera tú escoges? Yo escogí sociología, pero déjame ir un año antes de ir a la universidad. En la escuela donde yo estaba, era una escuela privada, en donde había gentes de cierto nivel social, ¿no? Y entonces, en general, todos iban muy bien cortados con el pelo y todos traje y bien vestidos. Y entonces estábamos hablando de 1968, 1969. Entonces yo traía ya el pelo largo, traía una camiseta, traía los pantalones acampanados, me gustaba el rock, ¿no? Y entonces tenía yo exactamente la imagen opuesta de lo que debería ser la escuela, ¿no? Pero aparte yo venía de un barrio popular y todos venían de colonias ricas, ¿no? Entonces había un choque. La única diferencia es que yo no reprobaba materias, estudiaba y concluía mis estudios. Pero una vez un maestro en la preparatoria me dice, ¿y por qué te vistes así? ¿Por qué estás hablando de comunismo y siempre estás hablando de marxismo? Y nunca has estado en Rusia, nunca has estado en China, ¿no? Tú sabes quién es Mao, tú sabes lo que son los maoístas y los trotskistas. Entonces le decía, no, pero es que el comunismo es la repartición de los bienes y el capitalismo es la opresión, ya sabes, las cosas que uno se aprende. Y entonces me dijo, pero ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te dejas el pelo largo? Entonces, yo en un arranque así le dije, lo que pasa es que sufro mucho. Le dije, mi papá me golpea con una vara. Le dije, entonces, yo soy muy infeliz. Se lo dije burlándome un poco de él. Y lo que pasó es que el sacerdote mandó a hablarle a mi papá para preguntarle, doctor, ¿por qué le pega a su hijo, no? Entonces, dijo, mira, ¿qué te pasa, loco? Dice, ¿por qué lo engañas, no? Entonces, esa es una anécdota que tuve ahí antes. Y tuve un maestro que era un maestro de sociología que me gustó mucho su materia. Él actualmente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el que fue mi maestro de preparatoria. Y él fue el primero en acercarme textos de sociología y me gustó muchísimo. Entonces, cuando entré a la universidad, llegué con mi abrigo largo y mis pantalones y vi que todos estaban igual que yo, o sea, todos traían abrigos largos y las greñas. Entonces decidí cortarme el pelo y vestirme distinto porque todos eran exactamente, y todos eran comunistas y todos eran... Y entonces, originalmente yo iba a entrar a la carrera de comunicación, a la carrera de periodismo.
Tuve una maestra que quise muchísimo, ella y su esposo, 2 antropólogos. Y me dijo, ¿qué vas a estudiar, mijito? Le dije, pues yo quiero ser periodista. Me dijo, no, dice, métete a sociología. Dice, un sociólogo puede ser periodista, pero un periodista nunca puede ser sociólogo. Dice, entonces, dice, aprendes la metodología y si quieres escribir después escribes. Me pareció suficiente y empecé a estudiar sociología y gracias a ella yo creo que me empecé a formar dentro de lo que es el área de investigación, porque tuve 7 semestres en la carrera, que es muchísimo, eran 10. De los 10, 7 semestres fue mi maestra en un proyecto de investigación en una zona específica rural de la ciudad del Estado de México. Entonces todos los años íbamos a hacer trabajo de campo con los campesinos, a ver a la misma comunidad. Y sabes, la investigación era sobre una fiesta religiosa que cada año se celebra en un municipio donde viene la gente de muchos pequeños pueblos. La fiesta se llama del Señor del Perdón. Y el Señor del Perdón es un Cristo negro. Negro, es un Cristo negro que está en una iglesia. Entonces, ella nos llevó para escribir la historia de la fiesta. Entonces tuvo que hacer un poco de investigación histórica de quién era el Cristo, por qué era negro, ¿no? Y encontramos que, por ejemplo, una parte de la investigación, el Cristo había llegado con 4 Cristos en el año de 1670 en un barco. Y el Cristo era negro porque era de ébano. Entonces eran 3 Cristos blancos y un Cristo negro. Y se fueron a distintas iglesias. Entonces, a través de las actas pudimos determinar cuáles habían sido los Cristos que estaban ahí. Pudimos visitar los otros Cristos, tomarles fotografías, compararlos, checar los registros de entrada. Y uno de esos Cristos lo quemaron en la Revolución, en 1920 lo incendiaron. Y en el pueblo donde nosotros íbamos, que se llama Temascaltepec, la leyenda local decía que este Cristo lo habían quemado los revolucionarios en 1920, pero como era milagroso se salvó y entonces se cambió de ser blanco a ser negro. Entonces el Cristo era negro porque lo habían quemado los revolucionarios y había sobrevivido, ¿me entiendes? Esa era la leyenda local. Y entonces en las noches decían que este Cristo sudaba y entonces el padre juntaba el sudor y después lo repartía en pequeños frascos y lo vendía a todos los fieles, ¿no? Porque era sudor sagrado del santo, del Señor del Perdón. Y en esta comunidad que realizaban esta fiesta religiosa, la pregunta, digámoslo así, la pregunta de investigación que teníamos era es cómo siendo una tierra tan rica, que tenía bosques, tenía ganado, tenía tierras de riego, agricultura, cómo teniendo tanta producción agrícola y tantos beneficios, ¿por qué eran tan pobres? ¿Por qué eran tan miserables, no? Y la estructura de la fiesta hacía que la gente gastara literalmente todos sus ahorros en las 2 semanas de fiesta, 2 semanas de fiesta, porque tenían que recibir a la gente, comprar comida, pagar los músicos, la mayordomía, hacer ofrendas, reparaciones a la iglesia. Era un gasto brutal. Entonces el proyecto de investigación se llamaba La exacción económica de la agricultura campesina por la celebración de las fiestas del Señor del Perdón. Y durante 3 años más o menos, 3 años y medio, estuvimos yendo cada año a entrevistar a los campesinos para saber qué cultivaban, qué hacían, en qué gastaban. Y pudimos ver cómo la influencia de la iglesia tenía un efecto muy negativo en la miseria intelectual, en la miseria productiva y en la miseria económica de la gente, ¿no?
Entonces ese fue mi primer trabajo de investigación como estudiante y me gustó mucho estar pensando siempre como en un mismo grupo y estar regresando otra vez, porque esto es como si tuvieras una vida adicional, ¿no? Sí, ¿y su universidad cuál? Es la universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, sí. Y Héctor, años 70 fue su periodo de estudios. 69-72. Sí. ¿Cómo era la vida universitaria en este periodo? Bueno, la vida universitaria fue de 73 a 77, perdón. Pues mira, había dos tipos de chavos, yo los quiero ver así, de jóvenes, ¿no? Unos eran los que estaban ligados específicamente a los partidos comunistas, a los grupos socialistas, ¿no? Había una fuerte influencia de Marx y de todas las teorías de la izquierda, ¿no? Teotonio dos Santos, en fin, las venas abiertas de América Latina, ¿no? De Galeano, en fin. Entonces, todas estas imágenes de esta glorificación de la izquierda era una realidad, digamos, en la universidad. Y había grupos que pues, se encargaban de controlarlo y de manejarlo políticamente. Yo más bien siempre me he manejado un poco como un anarquista. En el lugar donde esté siempre trato como de estar en contra, simplemente para poder divertirte, ¿no? Y hacer cosas interesantes. Entonces, cuando estaba el grupo estudiantil socialista ahí con fuerza en la Facultad de Ciencias Políticas y todo esto, nosotros, yo y un grupo de amigos formamos un grupo que se llamaba el PSS. Y le pusimos PSS porque sonaba como a Partido Socialista Soviético, ¿no? Pero en realidad era un latinazgo que quiere decir pacta sunt servanda, ¿no? Que quiere decir a cada derecho corresponde una obligación. Entonces, pero poníamos PSS y una estrella, ¿no? Entonces parecía y lo pintábamos de rojo, por supuesto, también. Entonces nosotros, mientras ellos peleaban por toda una serie de consignas, nosotros decíamos, bueno, hay que respetar los derechos de la gente y queremos abrir espacios. Nosotros pedimos una cafetería, por ejemplo, que no había, ¿no? y esto me llevó a una especie como de pues, confrontación, pero no violenta, pues era una confrontación ideológica con la gente de mi generación. Entonces, los socialistas, los comunistas nos acusaban de pequeños burgueses, nos acusaban de defender el establishment y todo esto, ¿no? Y entonces nosotros los acusábamos de estar recibiendo directamente del Partido Comunista Soviético, ¿no? Y de estar teniendo una penetración ideológica para enajenar a los pueblos, ¿no? Finalmente no pasaba nada más que una discusión literalmente ideológica, ¿no? Hoy, por ejemplo, que somos viejos y varios de mis compañeros efectivamente se incorporaron a la política y lo demás, dejaron de ser comunistas, o sea, me queda claro que dejaron atrás los ideales, ¿no? Pero esto a mí me ayudó mucho a ubicar lo que yo quería hacer, lo que yo quería realizar en mi profesión. Pero en estos tiempos, fíjate, ahorita que me haces recordar tanto, ¿no? De 1973 a 77, tenías a los comunistas, tenías a los antagónicos, que éramos nosotros, y luego tenías una gran masa medio inconforme, medio que no se sumaba a ningún lado, ¿no? Pero que no estaba, ¿cómo te diré?, enajenada comercialmente. O sea, yo siento que en mi generación había un abierto rechazo a todo lo que fuera el establishment, a todo lo que fuera
televisión, todo lo que fuera esto, ¿no? Entonces había una actitud muy combativa, ¿no? Que se vivía intensamente en las distintas actividades. Hoy me parece que esto ya no es igual, por lo menos ideológicamente hablando, ¿no? ¿Y tú terminas su graduación en sociología? Bueno, yo antes de terminar la graduación en sociología, cuando teníamos que escoger el tema de tesis, mi maestra, la maestra Pozas, me dice, los que quieran ser investigadores, dice, necesitan buscar un tema que no haya sido tratado por las ciencias sociales, dice, necesitan buscar algo que sea una laguna de investigación. Entonces yo compré la idea y dije, voy a buscar una laguna de investigación que nadie haya trabajado. Y me fui a la biblioteca a revisar tesis de qué había, o sea, sobre qué habían escrito mis compañeros. Entonces, pues, sobre los campesinos, sobre los obreros, sobre los gobiernos, sobre el imperialismo, pues, había cualquier cantidad de tesis, ¿no? Y un día sentado en una banca ahí en la escuela, pasó un señor con un costal que iba sacando la comida de los basureros y se la comía, ¿no? Entonces sacaba un pedazo de pan, un poco de jugo, y juntaba el cartón y juntaba el vidrio y lo demás. Yo lo conocía, digo, todos lo conocíamos, era don Pablito, ¿no? Don Pablo, todos los días, pues, un cartonero, un pepenador le llamamos nosotros, que recorría las escuelas sacando esto de los botes de basura. Y entonces un día decidí seguir a don Pablito a ver qué hacía con su basura, ¿no? Y entonces lo fui siguiendo y llegó con su basura y la sacó, la empacó, la vendió, le pagaron, ¿no? Dije, ay, pues, ¿cuántos don Pablitos puede haber en la ciudad, no? O sea, que hacen este asunto. Entonces hice mi propuesta para que mi trabajo final de tesis fuera sobre la basura, porque no había ningún texto sobre basura en la facultad. Entonces, cuando llegué con la maestra, le dije, maestra, ya sé qué quiero estudiar. Le dije, yo quiero hacer una investigación sobre la basura, porque no hay ni un solo trabajo en la facultad sobre basura. Entonces volteó y me dice, oye, pero la basura no es un tema de investigación social. Le dije, no hay nada escrito. Me dice, pero es que no es tema de investigación social. Dice, la basura es un tema de administración pública, la basura es un tema de gerencia de empresas, me dijo. Entonces, ahí no hay lucha de clases, me dijo. Ahí no vas a encontrar la lucha de clases. Entonces, dije, pero está interesante porque, pues, de todas maneras, don Pablito, pues, se veía muy pobre y tenía que ir, ¿no? Entonces fui con otro maestro y me dijo, está bien, dice, lo de la basura, dice, está interesante. Dice, pero ¿y qué hay escrito de la basura? Le dije, es que no hay nada. Me dice, bueno, entonces vas a tener que empezar a juntar la información con los métodos de investigación participante. Y entonces empecé a barrer las calles, fui a solicitar empleo y empecé a barrer las calles como barrendero. ¿Sí? Y empecé a trabajar de barrendero, limpiando las calles. Y entonces empecé a tocar las puertas y salían las amas de casa, me daban la basura, me daban una propina. Yo cargaba mi carrito, lo tenía que vaciar, me hice amigo de los barrenderos. Y luego estuve arriba de un camión, estuvimos recorriendo la ciudad en un camión, recogiendo basura. Y luego nos fuimos al tiradero de basura, al botadero. Y ahí había una comunidad de 15,000 pepenadores con sus casas, ¿no? Y todos los días íbamos con la misma familia y me hice amigo de la familia. Me quedé a vivir en el tiradero de basura, volví pepenador en el tiradero de basura. Y entonces empecé a ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Estuve 3 meses en el tiradero de basura, sin bañarme nunca, ni nada, estando ahí comiendo en la basura, ¿no? ¿Y ellos no sabían que tú eras estudiante? No, conservando, como si me hubiera metido a un túnel y hubiera yo sacado este asunto. Y ya que había juntado, la investigación total duró 3 años. 3 años. Entonces yo estuve un año, más o menos como un año y medio, viviendo de diferentes
cosas, ¿no? En el medio hasta que lo conocía perfectamente bien. Luego salí de ahí y hice la parte de investigación formal, una encuesta en las delegaciones. Había un cacique, había un líder que controlaba a todos los pepenadores, que era un diputado del partido oficial, muy poderoso, muy rico. Cuando fue su campaña de diputado, fui con uno de mis maestros y le dije, oye, le dije, Rafael va a ser candidato a diputado, le dije, y no he podido hacer, le dije, como trabajador no he podido acercarme nunca con él, porque siempre él está acá y todos los pobres estamos acá. Le dije, pero como candidato, le dije, ¿tú no podrías conseguirme una carta del partido que me acercara con él? Y me presentó con un agente del partido, del PRI, me dieron una carta como gente de prensa de su campaña. ¿Qué decía de la carta? Entonces esta carta, cuando fue la elección de los candidatos, era un gran auditorio y para unas 8 o 10 mil personas, ¿no? Y entonces estaban anunciando los nombres de los candidatos. Entonces cuando dijeron, y por el distrito 26, Rafael Gutiérrez Moreno, el líder, ¿no? Entonces todos los penadores arriba con sus campanas de basura, ¿no? ¡Ah! Rafael, Rafael, ¿no? Y entonces se para y saluda a todo el público. Era candidato a suplente a diputado, pero eso era como ser presidente de la República para él. Entonces yo me acerqué y le di la carta y le dije, ¿sabe qué, don Rafael, el partido me manda como su jefe de prensa, ¿no? Entonces, muy bien, me dije, le dije, acompáñame, ¿no? Y entonces empecé a conocer al líder directamente, que era un asesino, pues, o sea, era un tipo muy sucio. Debía muchas muertes, tenía una vida muy sórdida, ¿no? Pero bueno, ya había que ser el jefe de prensa de su campaña. Entonces me presenté al otro día y entonces me dijo, a ver, licenciado, consígame un cuarto de plana del periódico. Quiero estar todos los días un cuarto de plana de aquí hasta las elecciones, ¿no? Entonces, pues yo hablé a un periódico y pregunté cuánto costaba un cuarto de plana, ¿no? Entonces le dije, ¿sabe qué? Pues un cuarto de plana vale tanto. Entonces me dice, no, me dice, está usted imbécil, está usted loco. ¿Por qué quiere que yo pague este dinero? Le dije, pues es que es un cuarto de plana. Dice, así no se compra el periódico. Háblele al director y vamos a invitarlo con unas amigas a Cancún a que se venga un fin de semana. Dice, así es como se negocia con los periodistas, ¿no? Entonces, no era yo muy funcional, digámoslo así, dentro de su mecanismo de pensamiento. Y un día que llegué a la oficina, tenía yo un sobre con algo así como $2,000, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces dije, don Rafael, ¿y este dinero? Me dice, ese dinero es para sus gastos. Le dije, oiga, don Rafael, no, pues no lo puedo aceptar. Le dije, el partido me paga. Me dice, el partido no le paga nada. Dice, no se haga. Dice, ese es para usted, yo se lo estoy dando. Le digo, no, don Rafael, yo no puedo aceptar este dinero. Me dice, mire, usted es muy tonto, me dice, usted es muy imbécil, no sabe hacer las cosas, no sabe tratar a los periodistas, no quiere recibir dinero, dice, no sé qué hace aquí, dice, la verdad. Y efectivamente no tenía nada que hacer en ese nivel. Renuncié a la campaña y escribí la historia que se llama La Sociedad de la Basura. Con esta investigación tuve varias cosas. Tuve un premio a la tesis, a la mejor tesis de sociología de ese año. Conseguí mi empleo en el Instituto de Investigaciones Sociales, donde trabajo actualmente. Y después tenía la mitad, digamos, sociológicamente hablando, era la parte estructural, y las otras eran las historias de vida, donde yo narraba cuando fui pepenador y barrendero y cuando estuve de ayudante, pero eran las historias narradas, ¿no? Entonces eran dos
dos trabajos en uno. Entonces, cuando llegué al instituto, los sociólogos vieron el trabajo y me dijeron, la parte sociológica es muy buena, pero el otro es un poco de literatura. Dice, eso no lo publicamos nosotros. Entonces agarré el mismo trabajo y me fui a una editorial pública y me dijo, oye, las historias están buenísimas, pues la parte sociológica, ¿a quién le importa? Me dijo. Entonces lo partí en dos y en lugar de un libro saqué dos libros, que se llama La sociedad de la basura y el otro se llama Antropología de la miseria. Entonces, con dos libros, pues pude entrar automáticamente al instituto y tener ya una plaza y tener libertad de cátedra y todo. Y entonces me empecé a desarrollar como investigador, ¿no? Sí, entonces, primer empleo ya en el instituto. En el instituto, sí. Investigador, profesor y maestro. Así es. Yo fui periodista un periodo antes, por eso lo de cuando me dijeron que podía ser jefe de prensa, tenía alguna experiencia periodística, ¿no? Que también fue muy, pero para mí era parte como de mi formación profesional. Pero sí, realmente mi primer trabajo así ya de tiempo completo es el mismo que tengo hasta ahora, ¿no? Sí. ¿En qué momento de su vida surgió la idea de su proyecto actual? Pues mira, yo como investigador he trabajado 3 temas nada más. Basura, después que terminamos con lo de basura, empezamos a trabajar las cuestiones de abasto alimentario, y esto fue porque el barrio en donde estaba el viejo mercado de alimentos era el barrio de La Merced, donde yo había nacido. Entonces necesitaban un sociólogo que hiciera el diagnóstico del barrio de La Merced antes de que lo fueran a llevar fuera de la Ciudad de México. Entonces, pues yo había nacido en La Merced, conocía a la gente en La Merced, trabajé en La Merced estudiando a mi barrio, a mi viejo barrio, y fue mi segundo trabajo de investigación. Entonces, yo, digamos, lo que me había consolidado, lo que había formado yo era un trabajo de sociólogo urbano, o sea, trabajaba cuestiones urbanas, problemáticas urbanas, pero con mecanismos de intervención, o sea, metodología de intervención participante, de intervención social, de ir directo con los grupos, de transformarte en un actor del asunto. Y en 1987, la ciudad, después del terremoto de 85, tenía un problema muy, muy serio con la violencia y la delincuencia de jóvenes agrupados en bandas en la Ciudad de México. Y entonces el gobierno de la ciudad fue a la universidad, el gobierno de la ciudad fue a la universidad, al instituto, y nos dijo, necesitamos un estudio para saber qué están pasando con estos jóvenes, por qué se están matando, ¿no? Entonces me habló el director y me dijo, oye, hay una solicitud aquí del gobierno para ver si alguien de aquí puede trabajar con las bandas, ¿no? Me dijo, ¿te interesa? Le dije, pues sí, pues vamos a ver qué hay que ver con las bandas, ¿no? Al principio cuando me dijeron que eran con jóvenes, le dije, déjenlos en paz, ¿qué les van a estudiar a los jóvenes? Déjenlos que estén tranquilos, ¿no? Pero se me pidió ver lo de las bandas y empezamos un proyecto de diagnóstico de bandas de 1987 a 1988. Y después de un año de investigación, lo que salió eran 4 cosas fundamentales. O sea, la escuela ya no era un mecanismo de ascenso social, el mercado de empleo se había reducido, la familia había dejado de ser la familia nuclear, papá, mamá y los 2 hijos. Teníamos una alta presencia de madres solteras y el concepto de autoridad no existía. O sea, ni la iglesia, ni la policía, ni los senadores, ni los diputados, ni el gobierno tenían ningún mecanismo de representación de autoridad con estos jóvenes. Todos los jóvenes simplemente se rebelaban y generaban una actitud muy violenta en contra de todo el sistema, por decirlo así, ¿no? Y había una frase entre ellos que era muy, muy clara, que decía, no hay futuro, ¿no? O sea, entonces, si no hay futuro, pues ¿qué hay, no?
Entonces, si tú consideras que el 60% de la población en México tiene menos de 29 años y un 40% son muy pobres y somos 100 millones, pues estás hablando de muchísimos millones de jóvenes en una situación crítica de pobreza y con posibilidades de acceso a violencia muy fácil. Por el otro lado, en el mismo año lo que descubrí es que estos chavos tenían una creatividad enorme, tenían ganas de hacer cosas. Si no tenían las familias integradas, tenían alguna forma de relacionarse con sus pares, con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, pero nadie había trabajado sobre esas habilidades y potencialidades. Entonces, cuando yo entregué el primer reporte en el gobierno, entregué una lista de 1,500 bandas en la Ciudad de México y 2,500 en la zona metropolitana, eran como 4,000 bandas. Y una población de atención cercana a los 2 millones de jóvenes. Entonces le dije, este es el verdadero tamaño del problema. Le dije, tienes 2 millones de jóvenes que no tienen atención y tienes por lo menos unos 150,000 o 200,000 que están agrupados en bandas. No son todos delincuentes, sí hay delincuentes, pero en general no son delincuentes, y si no se hace algo, sí se pueden mezclar con eso. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Y entonces empecé, otra vez me metí con las bandas a empezar a tratar de regenerar desde su perspectiva qué podíamos hacer. Y lo primero cuando estaba yo viendo el mapa, le dije, lo primero que necesitamos es resolver una pregunta. ¿Cómo puedo entrar en contacto con 4,000 grupos simultáneamente en la Ciudad de México? ¿No? Porque esa era la verdadera pregunta. O sea, no había suficientes sociólogos ni antropólogos para hacer ese trabajo de intervención. Y entonces lo que pedimos fue una estación de radio. Y entonces a través del radio empecé a poner su música de ellos, empecé a mandar saludos, ¿no? Todos sus nombres de sus bandas. Sí, no sé, saludos a los mocos, saludos a los nazis, saludos a los perros, saludos entonces, saludos en la mañana, en la tarde, en la noche, a las bandas con sus colonias, ¿no? Entonces, a los nazis del Rosario, a los mierdas punks de Nesa, ¿no? Entonces, ellos empezaron a oír que hablabas de ellos, pero bien a bien no sabían quién. Y los sábados en la noche teníamos un programa que se llamaba Solo para Bandas. Y en el Solo para Bandas traíamos a las bandas al radio, abríamos el micrófono y empezábamos a platicar con la comunidad, ¿no? Entonces, la primera vez que trajimos una banda eran los Mierdas Punk. Entonces, tú imagínate que estás en una radio y dices, buenas noches, estamos transmitiendo aquí en el Solo para Bandas. Hoy tenemos a los Mierdas Punk. ¿Cómo estás, Chucho? ¿Tú eres de los Mierdas Punk? Sí. Platícanos. Entonces me dice, antes de platicarte nada, ¿este micrófono está abierto? Le dije, sí. ¿Y me está oyendo mucha gente? Sí. ¿Y puedo decir lo que sea? Le dije, por supuesto. Le dije, este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión. Entonces dice, pues que chingue a su madre el presidente, ¿no? Entonces al minuto tenía yo una llamada en la Secretaría de Gobernación para ver quién era el imbécil que estaba dándoles el micrófono a estos tipos, ¿no? Entonces los sábados en la noche yo transmitía el programa y los lunes iba yo con mis papeles de la universidad a pedir perdón a la Secretaría de Gobernación, al Ministerio del Interior, para explicarles que era un proyecto de investigación aplicada, que yo era un sociólogo, que estábamos trabajando con bandas y que estábamos tratando de acercarnos a encontrar un lenguaje, ¿no? Entonces los primeros 3 años del proyecto, de lo que yo manejo actualmente, fue un desdoblamiento entre preocupación oficial, investigación aplicada por parte de la universidad y un grupo de chavos enormemente deseosos de hacer cosas. ¿Qué pasó conforme fui conociendo a los chavos, cuando fui conociendo a los jóvenes? Bueno, pues nos fuimos metiendo al rock and roll, fuimos haciendo eventos y todo lo demás. Algún día que yo les dije, ¿sabes qué? Soy sociólogo. ¿Sabes qué me dijeron? Adiós. Dios. No queremos sociólogos aquí, no queremos antropólogos aquí. Dice, porque ustedes, dice, nada más vienen, nos toman una fotografía, escriben sus libros, se vuelven famosos y nosotros vamos a quedarnos igual. Entonces nada más nos vas a hacer perder el tiempo, me dijo.
Entonces le dije, no, le dije, se trata de construir realmente desde la base una agrupación sólida y que tenga... Entonces a mí me tomó mucho tiempo, por lo menos me tomó 3 o 4 años, poder ganarme la confianza de estar ahí con ellos y de estar presionando. ¿Cómo te ganas la confianza? Pues cuando te vas a la cárcel con ellos, por ejemplo. Entonces, cuando estás en la cárcel con ellos, pues están viendo que eres igual, ¿no? Y que no eres nadie externo. ¿Cómo te ganas la confianza? Pues con el discurso y con las acciones que vas teniendo que manejar. Entonces, yo en la época de, ¿qué te digo? En 1989, 90, 91, me volví punk literalmente. O sea, yo era así, o sea, era un anarquista. Más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? En fin, muera la iglesia y no al gobierno de todo tipo, ¿no? Entonces, sí, realmente me volví punk con un lenguaje punk muy anarquista, ¿no? Y a mí me sirvió mucho porque fue como en la basura meterme de pepenador me permitió tocar fondo y entender la forma de pensar, el haberme vuelto punk y ver desde esa perspectiva me acercó mucha información para reconstruir lo que poco a poco empezamos a sacar. Entonces, desde esa perspectiva de total entrega, digamos, con los chavos, fue que empezó a surgir esta idea de los espacios. O sea, necesitábamos espacios donde juntarnos, necesitamos permisos, necesitamos hacerlo organizadamente. Y un día, estando en una de las esquinas, en los barrios, porque andábamos por muchos barrios con mucha banda, me preguntaron, me dijeron, ¿cómo nos vamos a llamar, no? O sea, tenemos que tener un nombre, ¿no? Hay que sacar un nombre de aquí. Entonces empecé a preguntarle a todos mis compañeros y descubrimos que todos teníamos nombres de animales, ¿no? O sea, todos teníamos apodos de animales. Entonces estaba el pato, el perro, el perico, el piojo, la rana, el chango, ¿no? Entonces le dije, oye, pues somos como un bonche de animales, ¿no? Sí, sí. Como un zoológico. Le dije, no, porque en el zoológico están atrás de las rejas. Le dije, es más bien como un circo. Y entonces uno de los chavos dijo, sí, es como un circo volador. Dice, andamos para todos. Le dije, ese está perfecto, circo volador. Entonces se le quedó circo volador, lo asumimos como nombre y así empezamos a sacar fanzines por el 5º centenario, programas de radio, conciertos. ¿Eso en qué año? Esto fue en 1990. 90. 90, sí. Cuando ya teníamos, digamos, claro que veníamos. Y empezamos a hacer, fíjate que una cosa que, digo, un poco con la idea del sociólogo, le dije, ¿por qué no empezamos a registrar los grafitis que hay? ¿Por qué no empezamos a registrar los textos? ¿Por qué no vamos metiendo temáticamente lo que vamos encontrando, no? Entonces hicimos lo que ahora son los primeros archivos de cultura popular juvenil, porque no existía, o sea, la cultura que estaba en los museos, la cultura que estaba en las universidades, era la cultura de los grupos en el poder, de los grupos dominantes. Pero lo que escriben los obreros o lo que escriben los campesinos o lo que escriben los chavos, pues a nadie le importa realmente. Entonces, un poco con el entrenamiento sociológico empezamos a clasificar esas cosas que ellos tenían y salieron unas joyas maravillosas que al sacarlos hacia otros niveles, a los niveles académicos o en los medios de comunicación o en conferencias, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que estos jóvenes sean tan inteligentes? Y son miles, por supuesto, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos entrenando a grupos de ellos para ir haciendo estas recolecciones de información, ir sistematizándola y tenerla como material de trabajo, ¿no? Y entonces empezamos a desarrollar proyectos específicos sobre cultura popular juvenil, otro programa de radio que tenía que ver con proyectos temáticos. Hicimos 100 programas temáticos. ¿Qué cantaban los jóvenes? ¿Sobre qué? Migración, empleo, amor, desamor, la guerra, la noche, el día, la lluvia, lo que tú quieras. Todos los temas
hechos por ellos, con sus escritos, con su música original. Y entonces cuando estos tú se los regresas a los jóvenes y les dices, oye, pues mira todo lo que estás haciendo, ¿no? Ellos no tenían conciencia de todo lo que estaban produciendo. Pero cuando se los regresas, entonces viene una especie como de proceso de profesionalización de los mismos chavos que empiezan a tomar en serio su papel, ¿no? Y en 1994 recibimos, bueno, porque lo pedimos, un cine que estuvo abandonado. Era un viejo cine que estuvo abandonado por 10 años. Y entonces lo solicitamos al gobierno de la ciudad para poder establecernos en un lugar específico, ¿no? El cine se llamaba Cine Francisco Villa, Pancho Villa. Entonces el nombre era perfecto, ¿no? Entonces hicimos un Pancho Villa Punk, ¿no? Y ese era el escudo, y abrimos ahí el circo volador. No teníamos dinero, pero con el programa de radio empezamos a pedirle a los radioescuchas trabajo voluntario, que vinieran a ayudarnos a pintar, a reparar. Y empezaron a venir ellos y sus papás y sus amigos y sus hermanos. Y nos tardamos más o menos como 2 años en repararlo, 2 años y medio. Y lo abrimos finalmente en 1997 apenas. En 97 abrimos las puertas y poco a poco hemos venido desarrollando distintas actividades, ¿no? Y Héctor, ¿en qué momento tú percibes la posibilidad de cambio social que tenía su idea? Pues fíjate que esto, yo te voy a decir que es más o menos reciente, no es tan original. O sea, al principio fue un trabajo de investigación, después fue un trabajo de legitimización con los jóvenes, ¿no? En donde había que realmente empoderarlos para que ellos pudieran seguir con el asunto. Después fue el trabajo de abrir el espacio, que fue toda una bronca. Y yo creo que no fue hasta como el año 2000, cuando ya empecé a ver los mecanismos que se estaban gestando, ya no por mí, digo, sino por la propia interacción de los jóvenes, que empecé a ver que esto tenía realmente una dimensión mayor y que podía tener otras implicaciones, ¿no? Entonces, hay muchos niveles en los que estamos trabajando actualmente. Estamos trabajando, por supuesto, en la difusión cultural. Estamos trabajando en la educación formal y no formal. Estamos trabajando en la presencia de medios. Estamos trabajando en la producción de discos, de videos, de revistas, de cine, de teatro, de radio, ¿me entiendes? Entonces, ya, si lo ves bien, tenemos ya toda una mezcla de actividades que no son fáciles, requieren muchos niveles de especialización y al mismo tiempo requieren de una coordinación que haga que esto funcione y tenga resultados positivos al interior de los jóvenes. Y al mismo tiempo tienes hacia afuera las relaciones interinstitucionales, las relaciones con otras comunidades, con otros grupos de jóvenes, las redes, ¿no? O con otras ciudades, por no hablar de lo internacional, ¿no? Entonces, lo que debes de tener, o sea, realmente a mí una de las cosas más importantes es poder consolidar un proyecto que tenga su propia dinámica interna, sus propios objetivos, como un gran colectivo, para poder empezar a vincularse en otra dimensión. Yo creo que no ha sido sino hasta el 2001, 2002, cuando empecé a descubrir que realmente esto podía tener un impacto mayor, que tiene una presencia distinta, que podemos aprender y que podemos enseñar también. Ya tenemos muchos materiales para esto. Entonces, por ejemplo, la página de graffiti que tenemos, yo estoy muy orgullosa de él, porque ese es un trabajo absolutamente 100% hecho por ellos, de rescate histórico, de defensa de sus territorios, de su muestra artística, ¿no?
Y le dije, oye, pero lo tenemos que hacer en francés y lo tenemos que hacer en inglés. Le dije, para que esto valga la pena, ¿no? Le dije, porque... Entonces, poco a poco sí, pagamos un traductor y todo lo demás, pero ellos mismos necesitan empezar a entrenarse con una lógica de apertura y de saber que el mundo no es la Ciudad de México, ni nuestro barrio, ni el Circo Volador, sino que hay un impacto muy, muy distinto, ¿no? Una de las mayores logros, sin duda, fue ahora en marzo, cuando el cantante de YouTube, Bono, vino a México a dar 2 conciertos, ¿no? Entonces, bueno, fue a dar sus conciertos carísimos, 70,000 gentes y todo. Pero el sábado, después de sus 2 conciertos, el espacio que quiso visitar en la Ciudad de México fue el Circo Volador. ¿Sí? Y entonces vino al Circo Volador a convivir con los 60 o 70 gentes que estamos ahí todos los días y a platicar y a conocer el proyecto. Estuvo 3 horas con nosotros. Entonces le mostramos los talleres de pintura, de dibujo, de escultura, los de serigrafía, la página de graffiti. Y al final pusimos un grupo mexicano de ahí que estaba tocando y Bono se subió a cantar con ellos, ¿no? Entonces, cuando apareció esto en la prensa el otro día, ¿no? Y entonces venía en la primera página una fotografía de Bono cantando con los chavos del Circo Volador, ¿no? Yo dije, está bien, o sea, esto es exactamente porque empecé a recibir llamadas de mucha gente, ¿no? Incluyendo políticos, ¿no? Que me decían, oye, ¿por qué no nos invitaste? Digo, pues, porque ustedes no tienen nada que hacer aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, pero no representa dinero, no representa otra cosa más que el gusto y el reconocimiento de alguien, ¿no? que es respetado dentro de ciertos sectores de la sociedad y que se fija en ti y dice, sabes que esto vale la pena, ¿no? Porque habló muy bien del proyecto. Y el proyecto lo conoció gracias al Banco Mundial, que tiene proyectos en México, que sabe que estamos trabajando con jóvenes. Y el proyecto de Banco Mundial pues, se conoce gracias a que nosotros hemos presentado proyectos ahí, porque hemos estado con Ashoka, porque hemos estado con un montón de gente, ¿me entiendes? O sea, es toda una red de conexiones que se van sumando y que finalmente es lo que ayudan a darle una visibilidad y una trascendencia al trabajo que se está haciendo, ¿no? Hay un momento en el que ya no puedes estar solo, o sea, como agrupación ya no puedes estar solo, no puedes seguir luchando contra el mundo, por más anarquista que seas, ¿no? Hay que juntarse con otros anarquistas y hay que ver cómo socializar la rebeldía, ¿no? Y socializarla. Yo digo desde una manera creativa, porque la creatividad es maravillosa, ¿no? Y Héctor, con el proyecto Caminando, ¿qué cambios hay en su vida? Pues mira, el primer cambio fue cuando empecé el proyecto y empecé a vestirme punk y empecé a hablar punk. Mis hijos estaban muy pequeños y mi esposa me decía, por favor, no seas banda en tu casa. Sé banda en tu trabajo, pero no seas banda en la casa, porque ya empezaba yo a hablar con todo un slang, ¿no? Ese fue el primer cambio. A mí realmente, tanto la basura como el abasto, como la parte de las bandas, me han ayudado a entender personalmente mi relación con los políticos, ¿no? O sea, con el entorno y con lo que significa la sociedad como la gran controladora de esto. Y específicamente ahora en el proyecto, los últimos años he tenido que viajar muchísimo, entonces he tenido que conocer muchas ciudades, muchas personas, muchas ideas, confrontarlas, debatirlas y sobre todo asimilar las partes positivas que se tienen. Entonces he descubierto, por ejemplo, que hay muchas áreas que soy muy ignorante y que no manejo. En Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, todo lo que implica el manejo de las nuevas tecnologías tiene otra dimensión de lo que nosotros podemos acceder. Todo lo que tiene que ver
con las redes que se pueden crear y que pueden favorecer el desarrollo de estos proyectos, tienen una dimensión que difícilmente la puedo ver yo desde mi país, ¿no? Entonces, ok, por lo menos ya sé que no lo tengo, pero ya sé quizá quiénes podrían auxiliarnos o cómo podríamos incorporar este tipo de trabajo o darle una presencia mayor. Entonces yo creo que hay una modificación, digamos, en mi vida desde el poder ver cuáles son las debilidades que tenemos y cuáles son las fortalezas que también hemos alcanzado, ¿no? Sí. Héctor, agora uma série de perguntas sobre a Choca. O que foi imprescindível suceder para que su proyecto se concretase? Mira, cuando yo llegué con Ashoka, fue gracias a un maestro mío, un maestro de la universidad que me dijo, oye, el proyecto que tienes es muy bueno, ve con Ashoka, ¿no? Entonces cuando yo fui y toqué la puerta y me dijeron, ¿qué trabajas? Dije, pues trabajo con jóvenes y lo demás. Entonces me dieron un formato que yo no entendí qué tan importante iba a ser hasta después, hasta 1 o 2 años después. Fue la primera vez que me pidieron sistematizar la información de una forma distinta. No era un proyecto de investigación como yo sistematizaba las cosas. Era tu misión, tu visión, o sea, toda esta orientación que tienes que tener en un proyecto. Realmente hasta que llené este cuestionario de Ashoka, entendí yo que tenía un proyecto de mayor alcance, ¿me entiendes? O sea, antes yo tenía un proyecto de investigación aplicada que funcionaba de alguna forma. A partir de Ashoka, lo que yo entendí es que era más bien, lo que teníamos era la posibilidad de construir una agrupación, no la teníamos totalmente desarrollada, pero podíamos construirla si seguíamos estos pasos, pero había que reorientar algunas cuestiones y había que puntualizar muy bien las otras que teníamos, ¿no? Entonces, a mí el agradecimiento mayor que tengo con Ashoka es este primer acercamiento a entenderte como una agrupación de la sociedad civil. Yo antes de esto jamás hubiera dicho que teníamos una ONG o que no, simplemente habíamos formado el Circo Volador como una necesidad para poder manejar recursos. Hasta ahí, ¿me entiendes? Pero no estábamos sumados a ningún plan ni a ninguna estrategia, ni habíamos hecho una revisión del estado de las cosas con las ONGs para jóvenes. Nosotros teníamos un proyecto y punto. A partir de Ashoka, no, a partir de Ashoka cambia la visión y sabes que hay otros, hay muchos como tú que están en otros lados del mundo que hacen cosas porque no aprenden juntos, ¿no? Porque no empiezan a intercambiar. Y yo creo que esa es una de las primeras aportes que recibí de Ashoka, ¿no? Digo, aparte de las becas y el asunto, ¿no? Pero conceptualmente esto es. A partir de su práctica, ¿cómo tú podrías definir el emprendedorismo social? Pues mira, yo creo que el emprendedor social es aquel que realiza lo que sueña, o sea, aquel que puede desarrollar sus sueños puede ser catalogado como un emprendedor social. Digo, por supuesto también un empresario que realice sus sueños de apoderarse del mundo de la telefonía, digo, me queda claro, ¿no? Pero la diferencia con nosotros es que estamos buscando realmente una modificación en ciertos hábitos, en ciertos tipos de comportamiento. Nosotros, por ejemplo, en nuestro entorno, en nuestro medio, le llamamos una modificación de las políticas públicas, ¿no? Vamos a aportar diseño de políticas públicas. No es tan fácil, pero tampoco es tan imposible. Y hemos logrado incidir en algunas cosas muy puntuales. A mí me parece que en ese sentido el trabajo del emprendedor social es cualitativamente es muy difícil de evaluar.
O sea, no lo puedes medir con los parámetros normales, pero se vuelve súper importante, sobre todo en momentos críticos, en momentos en que un grupo social tiene una demanda, un problema o una potencialidad, como es el caso de los jóvenes. O sea, los jóvenes no están en la agenda pública como sector. Las mujeres sí, el género sí, ya está. O las gentes con capacidades especiales ya están en la agenda pública. Entonces ya tienen rampas, ya tienen esto, ya tienen institutos. Los jóvenes no. Los jóvenes no, porque no se enferman tanto, no comen tanto, no tienen tanto problema, ¿me entiendes? Cuando tenemos, como en América Latina, las 2 siguientes décadas, el mayor número de jóvenes, y empiezas a ver lo que está pasando a nivel de narcotráfico, a nivel de violencia, a nivel de delincuencia, a nivel de desempleo, ¿no? Y todo lo que deriva de eso, de embarazos adolescentes no deseados, etcétera, y todo lo demás, deben de estar en la política pública. Debemos subirlos a la agenda política de los gobiernos. Y la única manera de subirlos es justamente con agrupaciones que están demostrando éxitos y fracasos, digo, porque tienes los dos, tienes éxitos y tienes fracasos en estos casos. Pero ahora, por ejemplo, en México, que formaron en la policía una unidad antigrafiti, es una unidad antigrafiti, ¿no? Y dentro del programa se llamaba Cero Tolerancia, ¿no? Cero Tolerancia se llamaba el programa de la policía, y contratado Rudolf Giuliani, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata de nosotros fue hacer un programa de radio que se llama Tolerancia Cero. Y digo, tolerancia cero, sí, tolerancia cero a la corrupción de los policías, pero ya lo dices directamente al aire, ¿me entiendes? Nosotros no estamos dispuestos a corromper policías. Y ahora, digo, esto fue hace 3 o 4 años, y ahora actualmente estamos trabajando con la unidad anti-graffiti, y ya logramos. Cuando yo fui, le dije, es una locura que ustedes tengan una unidad anti-graffiti, esto no va a suceder nada. Pero nosotros ya tenemos revistas, tenemos medios, tenemos prensa, estamos en la televisión, tenemos el radio. Entonces ya tienes una voz, entonces tú puedes ya decirle a la autoridad, estás mintiendo, eso no funciona, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Eso es modificar políticas públicas, ese es abrir el espacio para los jóvenes, eso es poder incorporar a los grafiteros dentro de una lógica mucho más creativa, más importante. Entonces, a mí me parece que el emprendedor social es un loco que siempre está buscando estos pequeños espacios que van dejando huella dentro de la sociedad y que abre los espacios para que otros vengan y puedan utilizarlos, ¿me entiendes? No se trata de reclamar el derecho de propiedad de nada, sino más bien de abrir las brechas y los espacios para que otros puedan caminar más fácilmente, ¿no? Para que puedan avanzar más lejos de lo que uno ha podido llegar, ¿no? ¿Cómo se fue su descubierta de Latinoamérica? ¿Cuál es el primer país que tú conoces? El primer contacto. Pues mira, el primer país que conocí fue Brasil. ¿Sí? Sí, curiosamente. Y la primer ciudad que estuve no fue ni Sao Paulo ni Río de Janeiro, fue João Pessoa. João Pessoa. Entonces vine de México a Río de Janeiro y de Río de Janeiro en un vuelo a João Pessoa. Y llegamos a João Pessoa y veníamos a ver favelas. ¿Tú ya eras profesional? Yo ya era profesional, sí, ya era profesional. Y veníamos a ver favelas. Y las favelas en João Pessoa todas tenían papayas, sandías, plátanos, aguacates. Estaban llenas de comida por todos lados, ¿no? Y entonces me decían, es que estas son las favelas. Y yo decía, no puede ser. Porque las favelas en México, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, eso me choqueó mucho porque dije, bueno,
la gente, yo, pues efectivamente pueden ser pobres y todo lo demás, pero yo estaba viendo que tenían una riqueza enorme en alimentos, por lo menos que podían cortar a la mano, ¿no? Luego fuimos a Río y fuimos a ver otras favelas en Río y era otra situación totalmente distinta, era realmente una situación muy, muy, muy caótica. Y ahí fue en ese viaje cuando compré el libro de Eduardo Galeano de Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Te estoy hablando de 1984, o sea, no hace tan poco, ¿no? Y y realmente a acercarme a América Latina, después de ese viaje que para mí fue muy, muy especial porque descubrí que dentro del glamour, digámoslo así, del Brasil, del bossa nova y la samba y lo demás, atrás, ¿no? Hay una cara bien, bien, bien fuerte, ¿no? Bien dramática y que era muy, muy parecida a lo que tenemos nosotros. Me empezó a suceder lo mismo cuando empezamos a ir a Centroamérica, ¿no? Cuando fuimos a Costa Rica, cuando fuimos a Nicaragua, a Salvador, a Guatemala, ¿no? Yo un tiempo estuve trabajando en cuestiones rurales y esto me permitió acercarme cuando estaba trabajando en las cuestiones de abasto alimentario y meterte a entender cómo se alimentan las ciudades. Es lo mismo que preguntarte cómo tiran la basura en la ciudad. O sea, son grandes preguntas que te hablan de todo un ciclo de participación social y que tienen referentes de personas y de grupos muy, muy importantes. Entonces yo descubrí una América pobre, igual que la que nosotros teníamos, ¿me entiendes? Y si lees los textos de García Márquez o de quien tú quieras, o sea, estas imágenes, a veces oníricas y a veces así fantasiosas, te hablan de un pueblo siempre creativo, siempre demandante, siempre a la expectativa, ¿no? Y que muy fácilmente se une, se junta y siente lazos de conexión. Yo tengo muchos amigos ahora en diversos países. Y aunque no nos vemos tan seguido, los nexos y los lazos que tenemos son muy fuertes. Entonces yo descubro una América pobre, yo descubro una América con ganas de hacer cosas y una América muy, muy dispareja, ¿no? Eh, en Bolivia, la primera vez que fuimos a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a entender esta estructura casi jerárquica, aristocrática de una minoría frente a una mayoría indígena. Es fuerte ahí en Cochabamba, no sé, en La Paz, ¿no? Lo mismo en Ecuador, ¿no? Nos tocó ir a Ecuador y me tocó ver la contaminación de los ríos, pero brutales, ¿no? Y toda la gente tirando la basura en los ríos de una manera tan habitual, ¿no? Frente a una especie de indolencia y las ONGs muy, muy limitadas porque el gobierno era muy autoritario, o sea, problemas muy similares, ¿no? Eso es lo que encuentro y al mismo tiempo que es un problema, me parece que es una de las fortalezas para poder empezar a trabajar colectivamente en distintas áreas, ¿no? Y la Ashoka tiene dos acciones que son los proyectos colaborativos y proyectos de intercambio entre fellows. ¿Tú has participado de alguno? Confieso que no. La relación con Ashoka, por una cuestión totalmente coyuntural, estuvo prácticamente diluida, casi al mínimo, en México durante mucho tiempo, que fue justamente cuando yo fui elegido fellow en 98 y hasta muy recientemente, hasta hace unos meses. O sea, Ashoka tenía un bajísimo nivel de presencia. Sí, sabíamos que estaban ahí, de repente nos escribíamos un mail,
pero se había borrado del mapa en México, ¿no? Entonces, no es si hasta hace unos 2 o 3 años que empezamos, y eso por fuera, ¿no? Pero el encargado de México no tiene un año todavía que está en México. Entonces, estamos apenas recuperando los espacios de ver quiénes quedamos, qué hay, ¿no? Y no he participado yo específicamente en estos programas como tales. Sin embargo, a través de las invitaciones de Ashoka al Global Fellowship Team y esto, bueno, pues hemos empezado a realizar toda una serie de actividades que por lo menos están empezando a despertar ya inquietudes, presencias y formas de colaborar desde otra lógica, ¿no? Sí, y Héctor, ¿tú ves una identidad latinoamericana entre los fellows? ¿Cuál? Pues mira, no sé si se puede hablar de una identidad latinoamericana entre los fellows. Yo creo que lo que tenemos ahorita, por lo menos lo que me parece, es tenemos una suma de diferentes nacionalidades y de diferentes intereses. A mí me parece que hay un trabajo que está por hacerse, que no está hecho y que no lo encuentro todavía. ¿Qué es, por ejemplo? Las áreas temáticas. O sea, a mí me parece que el trabajo de los fellows es muy diverso, es muy interesante y muchas veces es totalmente opuesto. O sea, hay gentes que trabajan áreas específicas de discapacidad, otros de desarrollo agrícola, otros de producción manufacturera, de artesanías, otros que trabajan sobre la atención, sobre prostitución y exclusión social, en fin. Entonces, estas temáticas, en mi parecer, no se pueden juntar. O sea, no se pueden juntar todas en un mismo melting pot y decir, esta es la identidad latinoamericana de Ashoka. No, creo que ese es un error, eso no existe, en mi perspectiva. Yo creo que lo que habría que hacer es como buscar las temáticas, las 4 o 5 temáticas que permiten agrupar regiones, países, en una lógica de problemática. Por ejemplo, una reunión de violencia, juventud, empleo y educación podría agrupar a una serie de propuestas, no 200, sino a 15 a lo mejor o 12, a intercambiar y tratar de sacar un modelo latinoamericano de atención. Eso podría ser. Y entonces, a partir de esta serie de modelos, digamos, de intervención o modelos de promoción, podríamos empezar a construir una imagen latinoamericana que está enfrentando distintas lógicas. Porque estar todos juntos es agradable, o sea, compartes y lo demás. Pero cuando encuentras una temática que es totalmente ajena, ¿no? Es muy difícil, para mí por lo menos en perspectiva, encontrar, está la simpatía natural, pero a nivel del trabajo organizado yo creo que faltaría un paso previo, que es la sistematización temática de las regiones, ¿no? Y poderlas tener agrupadas temáticamente. Y Héctor, sobre el punto de vista de su organización, ¿qué posibilidad habría de un trabajo colaborativo con otras? Pues mira, yo estoy abierto, por supuesto, y te doy un ejemplo. Para esta reunión aquí en Buenos Aires, terminando la reunión el jueves, el jueves en la noche y el viernes al día siguiente tenemos 2 reuniones en Buenos Aires con agrupaciones que trabajan exactamente lo mismo que hacemos nosotros, de Bolivia, de Colombia y de Argentina. Y esto fue porque tenemos el contacto de estas redes y nos vamos a juntar a trabajar. Voy a poder visitarlas porque estoy aquí, ¿me entiendes? Entonces, lo primero que me dijeron, oye, ¿son fellows? Le dije, no sé, no creo que sean fellows.
pero son agrupaciones que están trabajando sobre este asunto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estamos buscando la colaboración, estamos como con la gente de Río de Janeiro, que es el circo voador de allá, ¿me entiendes? Sí. Nos llamamos igual, tenemos casi 20 años todos los dos, y nos conocimos por internet, ¿no? Nos conocimos gracias al internet. Entonces, a mí me encantaría poder venir a estas reuniones a buscar este tipo de incidencias o de convergencias. Pero aquí, por ejemplo, en la invitación que tuvimos para Argentina, no había un perfil, digamos, como para poder saber quiénes o en dónde o cómo, ¿no? Es más bien como vamos a juntar todos, ¿no? Y vamos a darnos un abrazo. Sí, eso está bien. Pero si esto pudiéramos manejarlo temáticamente, yo creo que sería mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Sí. Y estamos en el fin de nuestra entrevista, pero podríamos hablar por horas. Tiene mucha historia para contar. Sí. ¿Cómo tú ves ahora los caminos de su organización? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son las perspectivas del futuro? Pues mira, uno de los objetivos, digamos, que hemos tenido los últimos 6 años, 7 años, fue orientar nuestro trabajo a buscar la autosostenibilidad económica. O sea, lo que queremos es ser 100% autosostenibles y que genere recursos para que pueda crecer. O sea, no queremos depender de fondos públicos. Al principio que empezó la investigación era un trabajo pagado por el gobierno para la universidad, pero ahora no. Actualmente estamos generando un 75% de los recursos. Nosotros generamos, ya vendemos servicios, ya hacemos actividades. Sí. Entonces esto para mí es muy bueno, ¿me entiendes? Porque ya el otro 20 o 25% que tenemos que negociar son pequeños convenios de coinversión, que lo puedes hacer con una empresa privada, o con una pública, o con una fundación, o con una internacional, o con quien tú quieras, ¿no? Pero es para proyectos específicos. Pero el grueso de los recursos ya lo estamos generando nosotros. Entonces, para mí el objetivo central es en 2 o 3 años máximo tener un 100% de autosostenibilidad económica del proyecto. Segundo, yo quiero que el proyecto se vuelva una empresa en el mejor sentido de la palabra, o sea, que genere empleos, que genere ganancias, que genere recursos y que sigamos con la lógica de reinversión de las ganancias dentro del proyecto, porque el verdadero sentido social de la empresa o de la empresa social o del emprendedor social es esta reinversión de recursos que te permiten ir creciendo. ¿Hacia dónde? Bueno, pues tienes varias áreas, o sea, por un lado tienes la parte de profesionalización del equipo, de todo lo que son tus herramientas de trabajo, de video, de cine, de grabación. Estamos abriendo un estudio de grabación, tenemos equipos de video, tenemos equipos de transmisión. Entonces, bueno, eso hay que seguir. Y por el otro lado, estamos ya teniendo impactos en otros estados de la República, o sea, haciendo las ferias juveniles, los festivales, ¿no? Las semanas de la juventud y de la cultura y lo demás. Entonces, no que lo hagamos nada más nosotros, pero que podamos ayudar en la coordinación de hacer estos eventos y que tengan el impacto y que tengan la calidad que pueden tener y que merece el trabajo de los jóvenes, ¿no? Entonces, estamos trabajando en el sur del país con un gobierno, el gobierno de Chiapas, para tratar de hacer un proyecto preventivo sobre la Mara Salvatrucha y su presencia en México. A mí me parece perfecto porque estamos trabajando, sin decirlo así directamente, estamos trabajando en prevención de tráfico de armas, prevención de tráfico de drogas y prevención de tráfico de humanos. Y son los chavos los que están trabajando, ¿me entiendes?
sin tener que ese título así tan ellos están trabajando como circo volador con la comunidad local, desarrollando proyectos preventivos. Estamos trabajando en una red muy interesante en América Central que implica Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? Y con todos estamos trabajando con proyectos de jóvenes para poder sacar modelos centroamericanos que podamos compartir. Y esto lo estamos haciendo nosotros, no con fellows, lo estamos haciendo con nosotros, con un apoyo de la Fundación Kellogg, pero trabajando con esta agrupación, con esta red, ¿me entiendes? Estamos trabajando paralelamente con la unidad antigrafiti de la Ciudad de México. Estamos trabajando con la gente del sistema de transporte colectivo, del metro en México, porque estaba todo rayado los vidrios. Entonces nos dijeron, ¿cómo podemos quitar los rayones? Le dije, no lo sé, vamos a descubrirlo. Entonces tenemos un grupo de trabajo de jóvenes trabajando con el sistema de transporte colectivo. Y así en otros estados de la República y con todo eso, hay realmente una posibilidad de vinculación muy, muy fuerte, ya que tienes una producción cultural, creativa, una presencia, una historia, ¿no?, que contar. Es muy fácil vincularte con academia, con universidades, con gobiernos, con instituciones públicas, con fundaciones. Entonces, yo creo que yo veo a mi organización en los siguientes años consolidando estos espacios de participación. Ahorita tenemos 2 jóvenes en España, 5 en Centroamérica, yo estoy en Argentina. Esto era impensable hace 5 años, ¿no? Y todos estamos trabajando en distintos proyectos. Y hoy hay una reunión en la Secretaría de Cultura y mañana hay otra, y ya todos los jóvenes están trabajando en sus cosas, ¿me entiendes? Así lo veo yo, o sea, tenemos que ser una institución confiable, sólida. Yo quiero que sea autónoma, ¿no? Aparte autónoma, y que podamos tener ya un nivel de piso para que podamos al mismo tiempo, de segundo nivel, para poder apoyar a otras agrupaciones que están empezando, que están caminando, y que puedas tú al mismo tiempo reforzarlas y sumarlas en una lógica de estrategia colectiva, ¿no? Creo que esa es parte de la función de las redes, porque no todas las agrupaciones pueden aspirar a crecer así brutalmente, pero estas agrupaciones que necesitan financiamientos específicos para sumarse a un proyecto, es ahí encontrar el mecanismo para poder hacerles llegar estos recursos y sumarlos al mismo tiempo a un trabajo organizado, ¿no? Creo que esa sería una de las enormes ventajas también de poder seguir unos años más adelante con este proyecto, ¿no? Sí. Héctor, yo percibí acá una lacuna en el guión, que no hablamos nada sobre música. Eso es terrible. ¿Podría contar un poco de si hubo una conexión entre la cosa de la música en su vida y entre su trabajo? Pues mira, yo te voy a decir, la música es parte vital de mi vida, desde que era niño, o sea, la música desde niño me fascina. Y a los 6 años yo tuve mis primeras experiencias para tocar piano y esto. A los 10 años tuve mi primera batería, ¿no? Entonces, desde los 10 años hasta la fecha he estado tocando toda mi vida. Y aprendí todo de oído, piano, guitarra, batería, flauta, todo siempre ha sido de oído. Hasta recientemente que me metí a estudiar piano y descubrí que era mucho mejor, la música era mucho mejor que lo que yo tocaba, digo. Entonces, en el caso de los jóvenes, del proyecto específico de las bandas juveniles y que tienen que ver con esta parte de mi trabajo, la música fue el factor determinante, fue el detonador de todo el asunto. ¿Por qué? Porque yo he tocado con diferentes grupos de música toda mi vida. Entonces,
En este tiempo, en 1986, yo estaba con una banda que estaba bien acreditada, digamos, dentro de la comunidad juvenil. Y entonces cuando empezamos a ver cómo podíamos acercarnos con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo llego de repente a las colonias populares y les digo, buenas tardes, ¿quién soy, no? Soy un sociólogo que viene a hacer una investigación sobre bandas juveniles. No, está difícil. Pero entonces, si te sueltas el pelo y te pones una chamarra de cuero y llegas y dices, buenas tardes, quiero hacer un concierto de rock and roll. Entonces es mucho más fácil. Entonces lo que hicimos fue empezar a buscar pequeñas zonas, 3 zonas en la ciudad, en donde pudiéramos tener algún contacto directo para hacer conciertos de música en la calle. Y entonces, en la calle, sí, claro, había que tomar la calle, cerrarla, en fin, había que mostrar esto, ¿no? Entonces, paralelamente al trabajo, digamos, de análisis sociológico, empezamos a desarrollar estas actividades en la calle, con los chavos, con la música como parte central. Y este fue un mecanismo de acercamiento directo con ellos, ¿no? Después yo podía traer a otros amigos míos que eran sociólogos y que platicaran con ellos, pero yo era una especie de promotor musical, rockero, tocaba batería, en fin. Entonces había un cierto contacto con ellos y la música sí fue súper importante. Y aparte individualmente la música es así, es la mitad de mi cuerpo, ¿no? Sí, por lo menos. ¿Y tú crees que esa parte de la música está también desarrollando en su organización trabajo específico? Tú dices de los estudios, de grabación. Pues mira, nosotros hacemos conciertos de música todas las semanas. O sea, aparte de las otras actividades, tenemos conciertos de música todas las semanas. Yo creo que se podría hacer mucho más a nivel de capacitación musical o lo que hay que descubrir desde el punto de vista de música es muchísimo mayor de lo que estamos haciendo. No creo que estemos trabajando ni con el 3% de las posibilidades que musicalmente se podrían. Simplemente una revisión, por ejemplo, de la música árabe o de la música africana o de la misma música latinoamericana, ¿no? O de las instrumentaciones, es todo un mundo, ¿me entiendes?, que no estamos trabajando. Entonces, hay un cierto sesgo ahí de el rock y lo demás, que en algunas formas es limitado, y en algunas formas no, porque hay un rock sinfónico, por ejemplo, que han venido trabajando ahora, que incorpora nuevos instrumentos y que funciona bien y suena muy bien. Yo creo que el trabajo con la música ahí requiere de un proyecto muy claro y necesita ser un músico. O sea, yo, aunque me gusta la música, no soy un músico en el sentido de poder enseñar música o de verla en esa perspectiva. Yo creo que sí hay, así como tenemos un maestro de cine que sabe de cine, hace cine, proyecta cine, explica el cine y tiene ciclos todos los meses, así deberíamos tener un músico. No lo tenemos y yo no soy ese. Sí. Nos hace falta un músico por ahí. Y bien, Héctor, entonces para terminar, ¿qué te pareció contar un poco de su vida acá para el proyecto del Museo de la Persona? Pues, no, pues te lo agradezco. No sé cómo vas a editar esto porque es muchísimo tiempo, ¿no? Para poder sacar las partes medulares que funcionen. Realmente me hiciste sentir en una especie como de flashback, ¿no? Y de ver todas estas pequeñas cosas que se van juntando en la vida y que van orientándote hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y a mí me parece muy importante que en un museo virtual, en un museo de las personas, ¿no? Podamos encontrar estos cauces que nos hacen identificarnos
no nada más como latinoamericanos, sino como realmente ciudadanos de un mundo que todavía no es nuestro. Sabemos que nos pertenece, pero todavía no es nuestro, ¿no? Entonces, que poderlo acercar, tomar, saber que alguien está probando cosas que todos queremos, ¿no? Y poder juntarlo me parece una maravilla, porque es parte justamente de difundir un sueño, ¿no? Por tener una vida mejor. Y eso es lo que queremos darle a nuestros hijos, digo. Sí, entonces, muchas gracias. Gracias a ti, José.